Pues ya estamos aquí en la segunda parte de la segunda jugada del podcast especial en referencia al encuentro del partido de la UEFA Conference League ante el Jagiellonia y tenemos a un jugador que ya sabe lo que es jugar contra el equipo polaco en su etapa en el Motor Lublin, Sergi Samper. Muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí. Hola, buenas tardes, el placer es mío. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también al Motor Lublin, aprovechando también al jefe de prensa que ha sido muy amable en todo momento y siempre ayudando muy rápido. Mira, te quería preguntar al principio, quería preguntarte, Sergi, sobre todo, ¿cómo se vive el fútbol en Polonia? ¿Hay mucha diferencia a lo que se ve en España o es un deporte más minoritario para el país? Bueno, pues no te crees, es que la verdad es que se hizo hace unos años la Eurocopa, creo, aquí en Polonia y los estadios son muy grandes, muy nuevos, están muy llenos, hay muy buen ambiente y bueno, en general las aficiones son bastante calientes, así que no está mal. O sea, a ver, no es España, obviamente no es el campo del Betis o del Sevilla, pero hay buenos ambientes. Y en cuanto a lo futbolísticamente hablando, Sergi, ¿cómo es el fútbol de la Liga Polaca? ¿Más rápido, más lento, más toque, contraataque? Bueno, a ver, es como depende del equipo. Hay equipos grandes que dominan mucho. Aquí el que más me gusta es el Lech Poznan, que es el que mejor juega para mí. Pero bueno, los otros dependen un poco de las individuales que tengan, las individuales que tengan. Los jugadores extranjeros aquí marcan bastante las diferencias. Obviamente no está entre las siete mejores ligas del mundo, entonces bueno, cuando compiten en Europa pues les cuesta más, pero sorprendentemente este año hay dos equipos polacos en cuartos de final, así que bueno, eso significa que también el nivel está subiendo. Queríamos preguntarte, Sergi, también un apartado un poco más personal. Tú que eres un poco correcaminos, que has pasado por muchos equipos en España, también en Japón, ahora en Polonia. ¿Dónde tienes los mejores recuerdos como futbolista? Mis mejores recuerdos, a ver, obviamente jugué en el Barça muchos años en toda la cantera y ahí hacer mi debut fue increíble, pero luego donde mi nivel más alto creo que fue en Japón, sinceramente, sí, sí. Son muchos los jugadores que cuando terminan su etapa en la Masía, después no terminan logrando llegar al primer equipo. ¿Qué consideras que es más difícil para un canterano culé? ¿Conseguir ese sueño de escalar al Barcelona o que conseguir equipo cuando acaba esa etapa? Bueno, las dos cosas realmente, las dos cosas porque yo, bueno, obviamente soy muy del Barça y siempre mi sueño ha sido jugar allí. Y bueno, no sé cuántos partidos llevo a jugar, que sí, como 12 o así con el primer equipo, pero obviamente mi sueño era quedarme allí. Y luego cuando sales, pues te cuesta más, ¿no? Porque has estado acostumbrado desde pequeño a jugar de una manera y cuando sales, pues te tienes que adaptar a otro tipo de fútbol y a veces es más complicado. Y bueno, Sergi, ya que estamos aprovechando un poquito y hablando de tu pasado, de estas etapas que has vivido, saliste del Barça, fuiste a Granada, estuviste por Las Palmas, y quería pasar un momento por ese paso en Las Palmas. Y es que recuerdo que el 6 de enero de 2018, frente a Eibar, sufriste una grave lesión en la que te fracturaste el peroné y sufriste también una rotura de los ligamentos del tobillo. Y esa misma temporada también había sufrido, si mal no recuerdo, una rotura de gemelo. ¿Cómo Sí. fue esta recuperación? ¿Llegaste algún momento a plantearte dejar el fútbol, seguir adelante? ¿Cómo fue física y mentalmente? Sí, no, ya veo que estáis bien informados, pero sí, sí, fue así. Solo llegar allí a Gran Canaria, una pena porque me había llamado el entrenador que me quería y tal, y solo llegar allí me rompí el gemelo y estuve 2 meses de baja, fue bastante complicado. Aún y así, cuando me recuperé, el entrenador ya había cambiado 2 veces y llegó Paco Gémez y por suerte los dos primeros partidos jugué, pero ya fue en el segundo cuando tuve esa gravísima lesión y bueno, se me pasó todo por la cabeza, obviamente, en ese momento, pero seguía siendo aún muy joven y tenía la ilusión de volver, pero es verdad que la recuperación fue muy dura y muy larga. Me imagino que las imágenes fueron, yo me recuerdo verlas en el estadio y también por luego en vídeo, fueron bastante duras, se te queda el tobillo atrás.
en el césped, justo cuando le intenta robar el balón a Joan Jordán, entonces ya... Sí, 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 no, muy, muy jodido. De hecho, yo no he querido ver la jugada otra vez, así que imagínate. Pero sí que tengo la bota la tengo guardada, que no me la podían quitar, obviamente, la tuvieron que cortar para poder sacar el pie y bueno, fue un poco duro, sobre todo tengo la imagen en la cabeza, pero bueno, después de ahí me recuperé bien, llevo una placa y puedo jugar sin problema. Yo te quería preguntar, Sergi, intentando retomar un poco tu etapa en la Masía. Sergi Altimir hablaba hace poco para relevo, decía que los valores que tenía en su día a día, en su jugador como profesional, vienen de la Masía, ¿no? De cómo te educan, por así decirlo, cómo te enseñan a ser formal siempre. ¿Eso puede definir a un jugador en la Masía respecto a otros jugadores que vienen de otras canteras? El ser formal, el ser siempre bien, tratar bien a la persona que esté delante tuya, sea quien sea. Bueno, es verdad que yo, claro, no he estado en otros clubes de la cantera, porque estuve 18 años en el Barça, pero es verdad que una de las cosas más importantes siempre era darle la mano a los compañeros al llegar, saludarles, despedirse, preguntar si tienen algún problema, interesarse por los demás. Y bueno, es una cosa que me marcó, que no solo se fijaran en lo futbolístico, sino más en lo personal, sin duda. Pues ahora, Sergi, nos queremos centrar un poquito más en el Jagiellonia, el rival del Betis ahora en los cuartos de final de la Conference. ¿Cuáles crees que son los peligros del equipo polaco? ¿Por dónde crees que puede intentar hacerle más daño al Betis? Bueno, seguramente soy poco original, ¿no? Pero al final Pululu es un jugadorazo, tiene una zurda muy buena, es muy fuerte. Y el otro es Jesús Imaz, que seguramente no ha hecho tanta trayectoria en España, pero creo que está haciendo su mejor temporada de su carrera con 33 años. Y el tío tiene una ocasión y es difícil que falle. Y aparte tiene buen último pase, es muy listo. No es muy rápido, pero es muy inteligente y eso al final está marcando diferencias. Sí, hablabas tú mucho de Pululu, que era un jugadorazo. Tú en el último partido que tuviste ante el Jagiellonia, ese encuentro que tuviste, ¿os fue muy difícil de parar el jugador, el delantero? Eh, bueno, no fue un partido muy agraciado para mí porque encima Ya. me expulsaron, tarjeta roja. Y la verdad es que estábamos bien, es que tengo que decir que estábamos bien, estábamos dominando el partido, pero es verdad que ellos a la mínima tienen jugadores determinantes arriba, ¿no? Y nos metieron un gol y luego tuvimos la expulsión y a partir de ahí ya fue más complicado. Pero no es un equipo muy, muy dominador tampoco. O sea, que intentan tener el balón, pero que si no lo tienen tampoco tienen problema. Y Pululu, bueno, es que es muy fuerte, ¿sabes? Entonces en el contacto es difícil de parar. Lo que pasa es que, bueno, el Betis a nivel de jugadores para mí no se puede comparar, sinceramente. Me comentabas, vamos a decir, por así decirlo, las características positivas de este equipo polaco, del Jagiellonia, pero también por dónde crees que puede entrarle más el Betis. ¿Cuáles crees que son las carencias del conjunto? Eh, a ver, intentan jugar bastante desde atrás, pero muchas veces tienen pérdidas y los cogen bastante abiertos. Así que si el Betis lo hace bien y roba bastante arriba, les puede hacer mucho daño. Y, y luego en transiciones también, dejan bastante espacio, o sea, tiran la línea bastante adelantada y se les puede hacer daño por ahí. ¿Y tú crees, Sergi, que aprovechando que la vuelta es en el campo del Jagiellonia, si consiguen sacar un resultado, digamos, no negativo aquí en Sevilla, ¿cómo crees que puede influir el factor campo en la vuelta? Eh, hombre, obviamente ya las entradas ya están sold out desde hace mucho tiempo. Obviamente es que Jagiellonia, Białystok no es una ciudad grande, o sea, para ellos es una cosa impensable poder estar en cuartos de final de Conference League y obviamente va a ir un montón de gente a verlo. Y la ilusión es máxima. Ahora también te digo, para mí hay mucha diferencia de nivel. Si el Betis está bien, eh, seguramente no habrá eliminatoria. Pero obviamente si les das un poco de vida, la ilusión para ellos es el partido de su vida, como es lógico. Mira, hablaba Calle Quintana hablando que ya en su pasado por Polonia decía que
que el Jagiellonia era un gran equipo si hubiera estado en segunda división española. ¿Se ha infravalorado mucho la liga polaca? A lo mejor tiene algo más de nivel de lo que se piensa. Bueno, está claro que están compitiendo, o sea, están compitiendo bien. De hecho, el Legia de Varsovia le ganó al Betis en la fase de grupos. O sea que realmente a un partido, sobre todo, nunca sabes. Para mí, si compitieran en España, les costaría mucho para salvar la categoría. Pero es verdad que aquí, bueno, también firman jugadores que les vaya bien para la liga polaca que puedan destacar así. Así que también la plantilla la formarían de distintos modos si compitieran en otra liga. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sergi, por estar con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias, un verdadero placer tenerte por aquí. Gracias, el placer ha sido mío, así que podéis contar cuando queráis.